Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias, 7 de la mañana con 16 minutos. Esto es a primera hora a través de la señal de Armónica FM y por supuesto a las plataformas digitales del portal Primera Plana. Quiero contarles que para el próximo 20 de abril, es decir, en 6 días, la próxima semana, del 20 de abril al 1 de mayo del 2026, se desarrollará la 25ª sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas, donde se va a tratar como tema central garantizar la salud de los pueblos indígenas, incluso en el contexto de los conflictos. Esto va a ser en la ciudad de Nueva York. Por eso tomamos contacto con Nueva York, precisamente. Allá se encuentra una ecuatoriana que reside desde hace varios años allá y labora en Naciones Unidas. Nos referimos a Miriam Masaquiza, que está con nosotros. Ella es oficial senior de Asuntos Sociales de Naciones Unidas. Miriam, qué gusto saludarle de parte de quienes hacemos el espacio, mi compañera Andrea Orbi, quien le habla a Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Andrea. Para mí es un gran placer compartir con ustedes esta mañana. Gracias a usted por la gentileza. A ver, primero, ¿usted cuántos años tiene en Naciones Unidas, Miriam? Bueno, soy quichua salazaca del Ecuador. O sea, es conterránea tungurahüense, de la comunidad salazaca. Así es. Somos tungurahüenses los dos. Así es. Estoy aquí en la sede de Naciones Unidas ya alrededor de 20 años. Volví a la oficina en el 2010 y desde ese tiempo estoy por acá apoyando el proceso del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Qué bueno saberlo y era importante conocer un poquito esto, que es parte de su perfil y de su trabajo. ¿Cuál será la naturaleza de este foro que va a abordar estas garantías de la salud de los pueblos indígenas? Me parece que el tema es absolutamente pertinente si lo extrapolamos al caso ecuatoriano. Por supuesto, la ONU analiza lo que está pasando a nivel global, pero es inevitable cuando leemos esto analizar el caso ecuatoriano, en donde los pueblos indígenas están enfrentando unas carencias tremendas de acceso a la salud pública. ¿Cuáles son las consideraciones de esta temática que se va a abordar en el foro que se instalará el 20 de abril, Miriam? Gracias. Fabricio, primeramente, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas es un órgano subsidiario del ECOSOC, el Consejo Económico y Social. Está compuesto por 16 expertos independientes, 8 que son designados por los estados y 8 que son nominados por las organizaciones de los pueblos indígenas de todas las partes del mundo y seleccionados por el presidente del ECOSOC. Estos 16 expertos se reúnen anualmente por 2 semanas en Nueva York y, como usted bien lo acaba de indicar, comenzarán el próximo lunes. Y el resultado de esta reunión es un informe anual que recoge no solamente las voces de auxilio o en este caso las realidades y tristes realidades de los distintos pueblos de todas partes del mundo, alrededor de 46 millones de personas indígenas, se reúnen y proveen recomendaciones para que tanto los estados como las agencias de Naciones Unidas junto a los pueblos indígenas puedan resolver estas preocupaciones, siempre guiados por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, este año se han enfocado justamente en el tema de salud en tiempos de conflicto. ¿Por qué? Porque para los pueblos indígenas no es que la salud es algo apartado. Esto quiere decir que todo está interrelacionado. Sí hay socavación de derechos a la madre tierra, por supuesto que va a afectar a los seres humanos y en este caso más a los pueblos indígenas porque su relación directa con la Pachamama, con la tierra, con los océanos, con los hielos, en este caso, es indispensable esto. Entonces, es por esto que van a tratar este tema y, por supuesto, en tiempos de conflicto, porque cuando ocurre esto, no solamente en nuestra región, sino en África, en Groenlandia, en todas partes del mundo, también esto afecta porque los pueblos indígenas tienen que ser sacados, expulsados, podríamos decir, de sus territorios. Entonces, esto de alguna manera, por su interrelación, afecta de manera holística en todo caso.
Ujú. ¿Hay cifras tal vez que den cuenta de esta problemática en específico, de poner en el debate global el tema de la salud indígena en medio de conflictos? Sí, específicamente el foro permanente analiza, cada año le dedica un tema especial. Este año se ha decidido hablar sobre el tema de la salud justamente porque los determinantes de salud a nivel global no tienen esa diferenciación de determinantes de pueblos indígenas, porque esto nos ha demostrado que incluso de 10 personas, siquiera el 4% de las personas mueren a consecuencia de acceso a salud. Y no es solamente el acceso el problema, pero también es los sistemas de exclusión, discriminación que sufren las personas indígenas y en particular podríamos decir inclusive las mujeres indígenas. Los datos, obviamente, estadísticos también, esto es importante porque no todos los países tienen esa diferenciación, esa forma de recolectar lo que sucede en territorio, porque para ellos todos son ecuatorianos o todos son bolivianos o todos son canadienses. Más bien podríamos decir que este llamado de ubicar datos desglosados es una clave. Y es por eso que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud el año anterior aprobó una resolución y están trabajando en un plan que justamente han incorporado para justamente revisar lo que significa las determinantes de salud para pueblos indígenas. ¿Cuáles deberían ser las diferencias cuando usted habla de determinantes para los pueblos indígenas? Si comparamos con los mestizos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, estos determinantes que usted menciona y que lo ha citado varias veces en este diálogo, Miriam? Principalmente es la lengua, la identidad, porque muchas personas indígenas cuando llegan a centros de salud o quieren acceder a algún sistema de salud, hablan en su idioma. Entonces, esto, por ejemplo, es fundamental. A través de su lengua, además, ellos no solamente acceden a salud o solicitan salud, ellos a través de su lengua también transfieren conocimiento tradicional, conocimiento de los pueblos indígenas. Y esto muchas veces es desconocido porque para la ciencia, el conocimiento de los pueblos indígenas aún no es ciencia. Es solamente un conocimiento tradicional, está muy aparte. El otro punto también muy importante es justamente la forma en cómo se efectúa, cómo se desarrolla, cómo proveen el acceso. Por ejemplo, un caso específico es relacionado a las parteras, ¿no? Parteras de mujeres indígenas que a través de su conocimiento tradicional, ellas saben en qué momento, cómo está situado el niño. Todas estas cosas son determinantes que no están incluidos dentro de los procesos globales de salud en general. Otro punto importante también que tendríamos que analizar es justamente el sentido de su alimentación. Muchos de los sistemas de alimentación tampoco son tomados en consideración. Se cree que tal vez la alimentación de los pueblos indígenas es inclusive de segunda clase. Por ejemplo, todo lo que contiene la quinoa y estos sistemas de salud que son sumamente importantes, que recientemente la gente está como aceptándolo porque ahora se ha convertido en alimentos de moda quizás y también justamente eso sube el precio de estos alimentos. Ahora, dentro del foro también se está hablando, digamos, hay uno de los documentos que se habla de interconectar sistemas desde los determinantes de la salud indígena. ¿Qué implica esto? ¿A qué le llaman determinantes de salud indígena? Principalmente tendríamos que manifestar que los expertos del Foro Permanente, cuando se propusieron enfocar en el sistema de salud, quisieron demostrarle no solamente a los estados, pero también a las agencias de Naciones Unidas, que es muy indispensable que su visión
de cómo ellos quieren vivir, de cómo ellos entienden la salud de manera holística, tiene que ser incorporada no solamente de manera apartada, como le dije. También esto tiene que ver con acceso a territorio, con acceso a servicios de salud, con específicamente inclusive con todos los determinantes que ocurren con cambio climático. Si el territorio de los pueblos indígenas es quemado, si el territorio de los pueblos indígenas está contaminado con mercurio, si el territorio de los pueblos indígenas está sufriendo deshielo, todos esos determinantes van a perjudicar la vida de los pueblos indígenas y también de la humanidad en este caso, porque los pueblos indígenas son quienes protegen estos territorios, son quienes viven en estos territorios y muchas veces la humanidad en general no estamos mirando esto. Esta problemática que usted plantea que se va a abordar en este foro, usted ha dicho es una problemática global, pero ¿hay zonas del planeta en donde se sienten con mayor fuerza? Pregunto, y en este rubro, ¿cuál es la situación de América Latina, Miriam? Esto creo que para los pueblos indígenas es una realidad. Esto ya no se puede tapar el sol con un dedo, como se dice. Esta es una realidad, vemos más deshielos, vemos más sequías. Los hermanos de Groenlandia específicamente están sufriendo los deshielos que lamentablemente están cobrando vidas. Y también en los Andes, ¿no? Existe la sequía que lamentablemente nos lleva a todos a que suceda la quema de muchos pastizales. Y todo esto, obviamente, es un impacto bastante grave, no solamente para los pueblos indígenas, como lo vuelvo a indicar. Sin embargo, los estados no han invertido en programas e importantes iniciativas lideradas por los pueblos indígenas y también particularmente las mujeres indígenas. En la región nuestra se podría mencionar que tal vez un solo país, por ejemplo, ha elaborado un plan de acción conjuntamente con los pueblos indígenas para darle respuesta no solamente a la problemática de salud, pero también a las distintas problemáticas en relación al desarrollo económico y social. Y lamentablemente, a pesar de que existen instrumentos internacionales reconocidos y apropiados y podría decir que han sido compromisos de los estados aquí en Naciones Unidas, aún falta mucho por hacer. En esta sesión del Foro Permanente no solo se van a enfocar en todo lo que es salud, pero también sobre participación en los diferentes procesos, tanto a nivel nacional e internacional, porque es importante entender que los pueblos indígenas son actores políticos, no son simples ONGs, no son solamente parte de la sociedad civil, son actores políticos con derechos y deben estar en la mesa de discusión para tomar decisiones, porque si bien es cierto, estos pueblos, además de ser pueblos soberanos, están dentro de un territorio en el cual tienen voz y voto. Entonces, esto tiene que ser la urgencia importante, no solo a nivel global, pero también en cada uno de los países de cada una de las regiones del mundo. Miriam, para ir cerrando, ¿es la primera vez que se aborda esta problemática en el marco del Foro de Naciones Unidas o anteriormente ya se había abordado? No, ya se había abordado justamente anteriormente la situación de la salud, por eso es muy importante la vida de este foro permanente, porque los pueblos indígenas llegan con su propia voz, hablan sobre estas emergencias y hay una continuidad, y es por eso que ahora la Organización Mundial de la Salud está preparando este plan internacional. Entonces, los tiempos son largos.
La espera es bastante larga, sí, ha tomado 25 años este foro y de a poco ha ido accediendo a que se vayan desarrollando estos procesos. Esto también ocurrió con las lenguas indígenas. Hoy por hoy tenemos un diseño de lenguas indígenas. También ocurrió con la situación de las mujeres indígenas. Hoy por hoy tenemos una recomendación general en la CEDAW sobre derechos de las mujeres indígenas y niñez. Entonces, toma tiempo, pero creemos que este foro permanente es la voz y la plataforma fundamental para que todos los pueblos indígenas lleguen hasta aquí, propongan cuál es la solución y en este caso los procesos continúan. Y nosotros como Secretaría estamos aquí para acompañar estos procesos, tanto a los estados como a los pueblos indígenas. Miriam, antes de despedirle, le envío un saludo a Agustín Cachipuendo, dirigente del movimiento indígena acá. Dice a través de nuestro espacio, leo mi saludo a la compañera Miriam Masaquiza por haber tenido la oportunidad de compartir en Naciones Unidas precisamente la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas por parte de los gobiernos de turno. Gracias, Agustín, y le he trasladado el saludo a Miriam. Miriam, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, buen día. Gracias a Miriam Masaquiza, ella es Official Senior de Asuntos Sociales de Naciones Unidas en New York. Hablábamos con ella precisamente del foro de la ONU, donde se va a hablar sobre garantizar la salud de los pueblos indígenas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.